Entre el año 1847 y el año 1848, en plena época rosista. Esta historia de amor implica una pareja, por supuesto, de Camila, una joven hermosa, solidaria, perteneciente a la aristocracia y colaboradora de la iglesia, y un Ladislao Gutiérrez, un joven tucumano que fue ordenado sacerdote jesuita a la edad de 24 años, sobrino del gobernador de Tucumán, y fue también designado como padre de la Iglesia del Socorro. Toda esta situación transcurre en plena época rosista, y esto es importante tenerlo en cuenta. Quien les habla es Alberto de León, y ahora vamos a ver un cuadro de esta historia de amor, representada por los actores Nuria Cuadrado y Nazareno Padula. Vamos a ver los actores y vamos a ver este cuadro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Camila. ¿Era Velarde quien salió? ¿Pero cómo ha venido ahora? Escuché que hablaba con Velarde. Lo sé, no debía hacerlo, pero tampoco lo quise. Hablamos usted de mí, pero yo... Ay, Ladislao, qué dolor. Tiembla. ¿Cómo tiembla? ¿Por qué? Cálmese. Mi frío, mi fiebre, mi vigilia. Solo pienso en usted noche y día. ¿Y usted? Ese Velarde. Entiendo ahora, Camila. Dudas. Dudas, es eso, ¿no? ¿Y quién no tiene dudas algunas veces, Ladislao? ¿Acaso no he de tenerlas yo? Dígame su inquietud. Es necesario. Quiero aliviarla, Camila. ¿Por qué he escuchado a Velarde? No debe escucharme. Es un hombre bondadoso conmigo. Y por más que yo sea el rector aquí, en consideración a sus años, a su... Se cierne él sobre mí. ¿Qué dices? Con garra filosa se cierne sobre mí e intenta desgarrarme. Tengo miedo, Ladislao. Pobre niña. Pobre amada mía. Qué tormento, qué angustia. Yo también. Usted también sufre. Porque su angustia es la mía y su tormento es el mío. Y solo tú. Al menos sufro contigo. Me libras de miserias. Me estimulas. Amor mío. Qué hermosa eres. Hierve tu piel, hierven tus labios, tus cabellos. Hermosa eres. Te amo. Dios se apiade de mí. Y Dios se apiadará de usted. Él es amor y entenderá nuestro amor. Usted está loca. ¿Qué voy a hacer contigo? Lo que usted quiera, padre. ¿Qué será de nosotros? Si no me ama, no me importa. No sirvo para amores secretos. Y no puedo darle lo que usted merece. Solo le traería problemas y escándalos. Yo tampoco sirvo para amores secretos. Pero no le temo miedo a nada. Estoy loco. Te amo, Camila. Te amo. La sueño día y noche. Vayamos juntos a Brasil, donde nadie pueda encontrarnos y podamos vivir libres sin importar lo que viva la sociedad. Es riesgoso. Pero debemos intentarlo. Con la gracia de Dios podremos lograrlo y ser libres al fin. Mañana emprenderemos nuestro viaje. Primero haremos una parada en Goya y de allí seguiremos. Por favor, váyase. Debo despedirme de mi madre.
Camila y Ularislao huyen a la ciudad de Goya en Corrientes y enseñan a los chicos a leer y escribir. Y por supuesto disfrutan una vida de libertad. Pero finalmente fueron encontrados, detenidos y enviados a la cárcel de Santos Lugares, alojados en celdas separadas esperando la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien ordena la inmediata ejecución de ambos. Hay una carta, un testimonio que escribe Camila O'Gorman en los últimos minutos y que dice exactamente así. Y esto se lo dice también al presbítero Castellanos. Del gobernador para abajo, todos los que sois propensos a la sumisión y a la obediencia, y creéis que ellas son una misma cosa con el respeto y el orden, sin detenernos en examen de conciencia, me dais una profunda lástima, una lástima infinita. Y por fin, esta sociedad que finalmente los purificó a ambos por la crueldad de sus asesinos, les permitió yacer juntos en la muerte, a pesar de que no les permitió disfrutar el camino de la vida. Nuria Cuadrado y Nazareno Padula, que le habla el huerto de León. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi función acá es darle el marco histórico que ya un poco se hizo previo a este diálogo entre los dos protagonistas de este hecho. Y yo como profesor, historiador e investigador, que le dediqué años a este encuentro de dos jóvenes, no puedo dejar pasar que la historia es una sucesión de hechos que forman procesos, y esos procesos se enmarcan dentro de un cuadro, de un contexto histórico que está cruzado por vertientes culturales, sociales, políticas y las costumbres del momento. La forma de nosotros que tenemos de ver este hecho no fue la misma que tuvo la sociedad de mediados del siglo XIX. Entonces, dentro de ese cuadro es que hay que ubicar por qué el amor terminó castigado por la decisión de un personaje que, en mi posición, yo no busqué culpables en la figura, o culpable en la figura de Juan Manuel de Rosas, sino que él fue la mano ejecutora, pero que estaba dentro de su mentalidad y dentro de la mentalidad de las provincias unidas del Río de la Plata, ver que ese hecho de un cura, el párroco de la parroquia del Socorro, hoy Basílica del Socorro, un joven de origen tucumano, supuestamente sobrino del gobernador Celedonio Gutiérrez, otras versiones dicen que era hijo natural del gobernador Celedonio Gutiérrez, que llega a Buenos Aires recomendado y que es instalado en esta parroquia, alejada de las grandes parroquias de Buenos Aires. Camila pertenece a una familia de la burguesía, diríamos la alta burguesía, que tiene antepasados irlandeses, ingleses, franceses, que tuvo una abuela que se destacó en las invasiones inglesas, porque por ser francesa se hizo muy amiga de Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista, una señora que llegó a Buenos Aires con 2 hijos y embarazada de la tercera,
Los tres están en este cementerio, Leonor, Tomás y Adolfo. Y esta señora, casada con Tomás O'Gorman, se va a encontrar sola por las actividades comerciales de su marido y por ser una señora que vestía y que se destacaba por encima del común de las costumbres españolas y que se hizo muy amiga de Santiago, fue muy criticada en su momento. Muchas versiones corrieron sobre esta relación que ella utilizó para ubicar a sus hermanos en la función del gobierno. Eso quizás influyó, y digo quizás, porque para el historiador lo que vale son los testimonios escritos, son muy válidos las versiones orales familiares, que hay que tomarlas también con el subjetivismo que traen ellas, pero que en la historia tienen su validez actualmente. María Camilo O'Gorman nace un 9 de julio, el día de la independencia argentina. Y quizás esa la marcó a ella porque quiso ser independiente. Va a morir con 23 y Uladislao va a tener 25. Se conocieron en algún momento de esta pequeña ciudad, vaya a saber dónde, y se enamoraron. Al irse juntos en diciembre del 47, quisieron vivir una relación genuina, que escapara a la hipocresía que había en las costumbres del momento, en un espacio geográfico que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, con sus gobernadores o caudillos, que no teníamos constitución, porque esto va a ocurrir en el 48 y la Constitución Nacional es del 53 y luego vienen los códigos. O sea que acá la vida estaba normada por el fuero juzgo, por las 7 partidas, por normas medievales españolas, donde un sacerdote que sedujera a una niña era un delito. Y las niñas de 21, 22, 23, 24, hasta los 25 eran niñas, porque la mayoría de edad era de los 25 para arriba. Y la mujer, históricamente en la cultura occidental y también en la oriental, siempre estuvo sometida, siempre estuvo en el segundo plano, tanto en lo mitológico como en las vidas de las costumbres diarias, a través después de la legislación romana que pasó a España y de España vino a América. Esa mujer dependía de... Entonces, que se fuera con un cura, el delito mayor estaba en el cura porque la sedujo y la raptó. En esa concepción, él llevaba la carga peor de la culpabilidad. Pero si hacemos un poquito de imaginación, y no una fantasía, en ningún momento podemos llegar a dudar que Camila se había enamorado de un cura. Pero la sociedad no podía permitir eso, porque había un patriarcado. Ella desobedece a Adolfo, el jefe de la familia O'Gorman, él desobedece a la jerarquía eclesiástica, y ambos dos a la estructura política representada en la provincia de Buenos Aires por Juan Manuel de Rosas, que estaba legítimamente designado y manejaba legítimamente la suma del poder público. No es que él se la arrogó y se convirtió en tirano, dictador. La legislatura le dio la suma del poder público para decidir en lo legislativo, judicial y ejecutivo. Velarde, como los actores lo mencionaron, era el teniente cura de la parroquia y trató de cubrirlos porque era tan joven como ellos dos. Dilató un poco esta huida, pero cuando ya pasaron días no pudo sostener el silencio y lo comunica al provisor, y al día siguiente viene y completa diciendo: me olvidé de decirles que aparte de Uladislao se fue Camila. Rosa se entera y se enoja porque se entera tarde,
el padre Adolfo, el papá de Camila Adolfo estaba en La Matanza, en su estancia. Entonces todo se conjuga para que en esa carta, donde papá Adolfo pide un castigo ejemplar, sin mencionar la palabra fusilamiento, forma parte del pensamiento de la época. Ellos violaron las normas sociales, las costumbres, pero no fueron hipócritas, porque los sacerdotes tenían sus sirvientas, tenían sus barraganas, tenían esas mujeres en las casas que era más que la sirvienta del sacerdote. Y hablo de toda la escala de la jerarquía eclesiástica. Por eso las normas eran muy estrictas desde el Foro Juzgo con respecto a la conducta de los sacerdotes. Y era el sacerdote, ya sea el provisor, el secretario del obispado, que seducía a la barragana. La diferencia era simétrica. En este caso, Camila marcaba la diferencia simétrica porque ella pertenecía a la alta burguesía y el cura provinciano era el párroco de esa parroquia alejada de Buenos Aires. Entonces, hasta en eso rompieron con los cánones hipócritas de la época. Tuvieron mala suerte, se instalaron en Goya, llega un buque, bajan los pasajeros a descansar, bajan 3 curas que venían de Buenos Aires, y como Rosas había pedido a todos los gobernadores la identificación y el envío de estos reos, el reo y la rea, cuando llegan estos curas, el jefe político militar de Villa de Goya le pregunta a uno, Miguel Gannon, un irlandés, si sabía de lo que había ocurrido, que habían llegado las noticias escritas de Buenos Aires, y Miguel Gannon lo reconoce a Máximo Brandier, el maestro de Villa de Goya. Y ahí fue el principio del fin. Los embarcan. Hay un sumario cuya copia viene en el barco, y en el sumario, en una noche que ella pide a los guardias hablar con Uladislao, los sumariantes de Goya dejan escrito de que ella estaba descompuesta, porque estaba encinta, dicen los sumariantes de Goya. Cuando el buque desembarca en San Nicolás, atraca, mejor dicho, en San Nicolás, y vienen las carretas hacia Buenos Aires como había ordenado Rosas en enero del 48, que ella iba a ir a la Casa de Ejercicios Espirituales, que aún existe, acaso era la Avenida de Independencia, y él a la cárcel del Cabildo. Apenas desembarcan, al capitán Cano le llega una nota cuyo borrador está en el Archivo General de la Nación, donde se rectifica la orden de enero, habían desembarcado a principios de agosto, y deben ser enviados al cuartel general de los Santos Lugares de Rosas, que hoy es la localidad de San Andrés, en el municipio de General San Martín. ¿Quién los recibe allí? El edecán de Rosas, secretario del campamento militar, Antonino Reyes. Y Antonino Reyes en sus memorias dice que no recuerdo si fue el 14 o el 15 de agosto, llegan las carretas, engrillados ambos, y ella levanta su blusa y le dice a Antonino, ¿no ve en qué estado vengo? Y muestra una incipiente pancita. Y él dice en sus memorias, con la firma del doctor Martínez del campamento, que era una oportunidad para salvarla en esta presunta preñez que él llega a deducir de esa pancita. Evidentemente hay que mencionar la otra campana, que son los unitarios, opositores acérrimos a Juan Manuel, exiliados en Montevideo, en Bolivia, en Chile. Cuando a ellos les llega la información de esto, baten el parche en contra de la amoralidad que se vive en Buenos Aires porque gobierna Juan Manuel de Rosas, el tirano de las Pampas. Entonces, en esas palabras y ese contexto también hay una presión de los unitarios hacia Juan Manuel, pero Juan Manuel se asesora con 4 grandes juristas de la época de qué medidas aplicar, pero la decisión final la toma él.
Y entonces da la orden a Antonino de que deben ser fusilados. Antonino le manda la carta a Manuelita, pero que la recibe el secretario decán de Rosas en San Benito de Palermo, y se la da a Juan Manuel. Y entonces se enoja Juan Manuel y le dice: yo te di la orden de que apenas llegaran fueran fusilados, por lo tanto el viernes 18 de agosto a las 10 de la mañana cerrás el campamento y los fusilás previo a los auxilios espirituales. Son bendecidos y son fusilados, puestos en un cajón grande. Y ahí termina el relato en las memorias de Antonino con respecto a este hecho que él no presenció, que se retiró a su despacho y solo escuchó la descarga de los fusiles. Esto ocurre en 1848, un 18 de agosto. Hoy domingo estamos acá justamente para homenajear a estas víctimas que, si ustedes me preguntan quién es el culpable, respondería como Lope de Vega en su obra del siglo XVII, Fuente Ovejuna, cuando los reyes católicos van y le preguntan a los campesinos de Fuente Ovejuna: ¿quién mató al comendador? Cada campesino responde: Fuente Ovejuna lo hizo. Todos lo hicimos. Porque la sociedad pensaba así, porque había hipocresía, porque se tapaban las cosas, y cuando estos quisieron ser fieles a un amor, salieron perjudicados por una mala suerte de que un cura justo bajara en Villa de Goya. Quizás se hubieran quedado allí, quizás se hubieran ido a Brasil, de manera que son fusilados y empieza todo este gran agujero negro de dónde están los restos de ellos. Oficialmente, documentalmente, los restos de Camila O'Gorman están a mi espalda en la bóveda O'Gorman, porque el 3 de septiembre de 1852 está en el libro de inhumaciones de este cementerio que se ingresaron los restos desde Palermo, creo que repito ahora literalmente, por orden del jefe, que era el jefe de policía, cuya documentación tiene el hermano. Ingresan a la sección 9, calle Tercero, los restos de la señorita Camila O'Gorman. Camila tenía 3 hermanos: Carlos, Enrique, del cual Pilar es descendiente, y Eduardo, el cura. Y hago un paréntesis: tan hipócrita era la sociedad y la mentalidad que Eduardo, el cura, párroco de San Nicolás de Bari, donde hoy está el obelisco, tuvo una hija. Pero nadie levantó el dedo acusador contra Eduardo. Esa hija se la crió Carmen, la que quedó soltera, se llamó Susana O'Gorman de López, que se casó, que está en este cementerio también, en la bóveda López, con un nieto de Vicente López y Planes. Entonces, porque era cura, porque era hombre, la gente cerró los ojos, se tapó los oídos y se tapó la boca y no dijo nada. Pero Camila y Ulas de Lado rompieron con todo esto. ¿Qué pasó con ese cajón? Como hoy se publicó en Infobae, por distintas vertientes e informativas, se supone que ese cajón de fusiles sí, con la divisoria en el medio o no, fue depositado en el Campo Santo, en la Tierra Santa de la parroquia de Santos Lugares, que era la parroquia de Jesús Amoroso. Yo revisé los libros de inhumaciones de Jesús Amoroso y no hay entrada. Pero ellos eran sacrílegos, por lo tanto a Tierra Santa no podían ir. Después hay un documento en el cementerio de Santa Fe que se publicó también en Infobae, que yo le mandé al periodista, que se dice, Nicolás Mariño, el jefe de policía, le dice que se rectifica la orden del día anterior, que el cadáver de Camila debe ser llevado a la estancia de Luna. La estancia de Luna, vaya a saber con ese nombre tan común cuál era la estancia de Luna cercana a el campamento militar de los Santos Lugares. Se dice que estuvieron allí, que después, bueno, fueron sacados. Concretamente ella entró acá en septiembre del 52, después de la batalla de Caseros, después que Juan Manuel y su familia se fueran a Inglaterra,
después que en el caserón de San Benito de Palermo, porque cuando dice el libro de inhumaciones provienen de Palermo, no era del barrio de Palermo, o el barrio de Congreso, no estaba dividida la ciudad en barrios, sino eran los nombres de las parroquias, y San Benito de Palermo, que son los bosques de Palermo, ahí estaba el caserón de Rosas, y tenía la capilla de los negros, en homenaje a San Benito de Palermo, un franciscano de Palermo, Italia. Entonces, debemos imaginar que Manuelita, amiga de Rosa, que intercedió, y que hay una carta en el Fernández Blanco, en el museo, donde ella dice: dame tiempo que voy a interceder ante mi padre. Podemos pensar que durante 4 años el cajón o la urna de Camila estuvo en San Benito de Palermo, pero provino de allí. Ahí se había instalado Urquiza después de vencer a Rosas, y Urquiza ya no estaba en septiembre del 52 porque había ido a Santa Fe a inaugurar el congreso que dará sanción a la Constitución del 53. Pero está acá. Bastará bajar un poco más a la bóveda, ya se identificaron en la apertura 9 placas, y los restos de Uladislao, dice Infobae, que fueron sacados y llevados al cementerio del oeste de Tucumán. Hay que ver en qué fuente se basa. Para finalizar, y así le doy la palabra a la que ha sostenido la lucha, que es Pilar, y agradecerle la presencia de ustedes en este día tan especial. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por estar acá. El paso a la inmortalidad de Camila Borman la constituyó una mujer inolvidable en la historia argentina, con un legado que trascendió en el tiempo. Creo que prueba de todo ello es que estamos todos reunidos aquí recordándola a ella y a su Uladislao. Su vida y su trágico destino simbolizan la lucha por el amor, la libertad y la resistencia contra las injusticias de su época. A su vez, es un recordatorio de los desafíos y sacrificios que enfrentaron las mujeres que se atrevieron a desafiar las normas sociales, políticas y religiosas de su época. Camila y Uladislao fueron víctimas de las circunstancias de su tiempo. La pureza de su amor los condujo a un final injusto que los catalogó como rebeldes y condenó como culpables, porque murieron como culpables fusilados. Pero hoy, gracias a numerosos factores, podemos reunirnos a homenajear a Camila y a su querido Uladislao, quienes fallecieron juntos, como dijo Héctor, en 1848, pero siguen vivos y juntos en nuestros corazones y en nuestra memoria, y ese amor que en esta vida no pudo ser, resuena en nuestros corazones. Primero quiero agradecer a Gustavo Rossi, gerente del Cementerio de la Recoleta, por permitir este acto en su memoria. También agradecer al Ministerio de la Cultura por organizar la proyección por los 40 años de la película Camila, de María Luisa Bember. También agradecer a quienes están trabajando arduamente por el mecenazgo y por convertir el mausoleo no solo en un punto de interés turístico, sino también en patrimonio histórico. Agradecer a los medios por el espacio que nos ceden siempre, porque sin ellos no podríamos estar acá, y sin ellos Camila pasaría al olvido. Y un agradecimiento muy especial a Héctor Daniel de Arriba, que siempre me brinda su apoyo incondicionalmente en actividades de difusión. También agradecer al arzobispo García Cuerva, que estuvo presente el día que la apertura de la bóveda. Hoy no puede estar porque está en Roma. Y finalmente agradecerle a Camila Borman y a Uladislao Gutiérrez por tenernos a todos reunidos aquí. Gracias a ustedes también por brindarme su tiempo y el cariño que me brindan a través de sus mensajes y el apoyo en esta causa. Gracias. Bueno, y para los que trajeron flores, si quieren pasar por acá atrás, que está cerrado, está vallado, pueden igualmente dejar las flores en la valla. Gracias.